Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ciranda González y estoy aquí en el foro Reseteando. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo diseñar tu super objetivo. Y bueno, lo primero que me gustaría decirte es que si ante la insistente gota de agua una roca se perfora, ante la tenacidad del hombre la palabra imposible se evapora. Millones de ejemplos hemos tenido de personas que han roto con todas las posibilidades de lo que parecía imposible. Así, por ejemplo, los hermanos Wright, seguramente, cuando empezaron a planear su idea de volar, pues mucha gente les ha de haber dicho que estaban locos, que no lo iban a lograr, ¿no? Sin embargo, se obsesionaron con su idea, tuvieron una gran, pero gran idea de hacerlo, tuvieron un motor que los llevó y los impulsó a hacerlo, y finalmente, gracias a ellos, hoy el día de hoy tenemos aviones que vuelan por el mundo. También tenemos, por ejemplo, a Nando Parrado, que a lo mejor no te suena mucho su nombre, pero esta persona lo que hizo fue sacar a 15 de sus compañeros junto con él de los Andes después de haber tenido un accidente en 1972. Y lo hizo sin ningún equipo, sin ninguna preparación en alpinismo, con tan solo su capacidad y su fuerza de voluntad. Y también tenemos el caso de Amy Cuddy. Ella es una especialista en comunicación no verbal y ella tuvo un accidente muy aparatoso en donde perdió parte de su IQ. Los doctores le dijeron que no iba a poder seguir estudiando y ella, con toda su determinación, con un gran esfuerzo, se dijo a sí misma que sí podía hacerlo. Así que tardó el doble de tiempo en terminar su carrera, pero finalmente, con una gran entereza, con una gran fuerza, dedicó mucho tiempo a estudiar y a lograr convertirse en una de las mejores personas en el ámbito de la comunicación no verbal y a dar conferencias por el mundo. Incluso hay una plática de TED Talk muy interesante en la que ella habla de su experiencia. Todos estos tres casos que te acabo de compartir tienen algo en común y es algo que se llama la volición. La volición no es otra cosa que la fuerza de voluntad. Y uno de los especialistas en esa parte de la fuerza de voluntad es Víctor Frank. Víctor Frank estuvo en un campo de concentración y durante el tiempo que él estuvo en ese campo de concentración se dio cuenta de dos cosas. Una, que podía desanimarse y que podía morir en ese campo de concentración de una depresión profunda, o que podía tomar esto como una oportunidad importante y llevarlo a un motor de vida. Entonces se empezó a dedicar a observar a todas las personas que estaban en el campo de concentración y él estuvo muy claro en que lo que tenía que hacer al salir del campo de concentración era publicar su libro sobre la logoterapia. La logoterapia se dedica a hablar sobre lo que nos mueve o le da sentido a nuestra vida. Y en esa parte, él se da cuenta que las personas que se mueren en los campos de concentración son aquellas que pierden la ilusión, que no tienen un motor, que no tienen una razón por la cual vivir. Las personas que logran salir del campo de concentración con vida eran por dos razones. Porque no habían tenido la mala suerte, evidentemente, de haber sido llevados a las cámaras de gas o por morir por enfermedades. Y las que habían decidido tener un motor por el cual luchar, por el cual salir adelante. Esas personas tenían ganas de ver a un familiar, de hacer algo, de cumplir una meta, de hacer algo diferente y todos los días se levantaban con esa intención de lograr algo diferente pese a que estaban pasando por el peor lugar del mundo. Así que Víctor Frank se da cuenta que los seres humanos podemos hacer y controlar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, pese a que estemos en situaciones límite. Así, por ejemplo, de Nando Parrado, cuando hablábamos al inicio, él se encuentra en una situación límite, nunca ha escalado, es un joven uruguayo que de repente se ve en la situación de estar en los Andes, en situaciones climáticas tremendamente extremas, pero con su determinación, con su fuerza de voluntad, con una mente concentrada, empieza a darse cuenta que paso a paso va a poder salir de la montaña. Así que esta fuerza de voluntad es lo que nos mueve. Y por eso vamos a hablar de lo que se considera el superobjetivo. Y el superobjetivo proviene de esto, de nuestro motor interno, de lo que verdaderamente queremos. Y para poder entender cuál es tu superobjetivo, lo primero que tienes que hacer es cerrar tus ojos y pensar cuáles serían las cosas que te gustaría tener, hacer o realizar. Y en ese sentido, nosotros vamos a empezar a pensar cosas como ser feliz, tener éxito, conseguir a lo mejor un trabajo, tener una pareja. Pueden haber muchas cosas. Lo primero que te quiero decir es que el éxito todo mundo lo quiere. La felicidad, todo mundo quiere ser feliz. No todas las personas en el mundo son capaces de lograr la felicidad y el éxito porque no están comprometidas con un verdadero motor, con un para qué.
Y eso proviene de algo muy profundo. Entonces, piensa muy bien qué es lo que te gustaría hacer, ser o tener. Una vez que tienes muy claro lo que quieres ser, hacer y tener, piensa cuál de esas cosas que pusiste ahí es la que más deseas. Solamente una, la más importante para ti y por la cual estarías dispuesto a hacer lo que sea. Una vez que decidiste cuál es esa cosa que tú quieres, piensa, y esta es la palabra más importante, esto es la reflexión que vas a darte el sentido de verdad, el sentido de vida, el sentido de la fuerza de voluntad, y eso es ¿para qué lo quiero? ¿Por qué o para qué quiero eso? Y cuando tú tengas claro para qué o por qué quieres eso, vas a empezar a trabajar en ideas concretas para llegar a eso. Entonces tu superobjetivo es tu para qué. ¿Ok? Esa idea que tú tienes, eso es lo que tú quieres hacer, que es lo más grande, se va a completar con pequeños objetivos. Y esos objetivos los vas a lograr a base de mucho esfuerzo, de mucha preparación. Pero requieres saber por qué o para qué lo quieres. ¿Ok? Y una vez que lo has determinado, entonces empieza a prepararte. Prepárate muy bien, física, psicológicamente y en todos los sentidos para que empieces a trazar todas las pequeñas metas que tienes que hacer para llegar a eso. No es suficiente con echarle ganas, no es suficiente con tener el deseo, no es suficiente con que tu pensamiento esté puesto ahí. Tiene que haber acciones concretas, cosas que te lleven a ese logro en común. Entonces, lo primero que debemos trazar son pequeñas metas, pequeños pasos que tú tienes que hacer para llegar a ese objetivo, que van desde lo más simple, que es tomar un teléfono y llamar a la persona que te va a ayudar, por ejemplo, a llevar la contabilidad de tu empresa, a generar los vínculos, a conseguir el dinero, a hacer una cita en algún lugar en el SAT o en alguna parte para que tú empieces a generar tu proyecto o tu idea o lo que necesites. Porque nada ocurre si no hay acciones concretas. Entonces, prepárate. Número 2, debes tener una gran seguridad, una gran determinación y un gran deseo y una gran fuerza de voluntad por eso que tú quieres. Número 3, si lo crees, lo creas. Así que empieza a creértelo, que eres capaz de lograrlo y que vas a conseguir eso que tú quieres. También es muy importante que te autoconozcas, que sepas cuáles son tus límites, que sepas cuáles son las cosas que te gustan, lo que estás dispuesto a hacer y rodéate de personas que te ayuden a complementar esas partes que tú no tienes todavía muy bien afianzadas o muy sólidas, o en las partes que tú sabes que todavía cojeas o son tus áreas de oportunidad. Y por último, atrévete. Toma una decisión y no te quedes sentado pensando en que te hubiera gustado hacer algo. Hazlo el día de hoy. Y algo muy importante es, cuando hablábamos de la creencia, de esa fuerza de voluntad, es que muchos de nosotros sufrimos del síndrome del impostor. Y eso es cuando creemos que no podemos hacer algo, que no somos merecedores o que estamos en algún lugar porque tuvimos suerte simplemente. Créete merecedor, hazte capaz de lograr lo que tú quieres, y cerraría con una frase de Amy Cuddy. Y Amy Cuddy, en sus peores momentos, cuando se sentía más devastada, cuando sentía que no merecía estar ahí, que no era una persona capaz porque su capacidad intelectual, alguien le había dicho que no era lo suficiente para terminar una carrera universitaria, y sin embargo la terminó y hasta hizo un posgrado y ahora es una maestra de Harvard, dijo: es muy importante que tú empieces por creerte lo que eres. Y cuando tú te crees lo que eres, empiezas a sentirte cómodo y te conviertes en eso que tú pensabas que no eras, pero finalmente lo vas a hacer. Así que plantea tu superobjetivo, empieza a trazar las metas que tienes que hacer, siéntete seguro, siéntete preparado, atrévete y ya me contarás qué pasó con tu superobjetivo. Si quieres mayor información, puedes contactarme. Yo soy Ciranda González y soy directora de Sarosi Consultores. Mi correo es cirandag@hotmail.com. Muchas gracias.